acudió sin conducción compulsiva. Señor juez, acá la comparecencia con restricciones, si usted lo considerara bien, sería factible, señor juez, sería factible. Y obviamente nos vamos a llenar a la caución que usted pueda establecer, no la vamos a impugnar. Y a las reglas de conducta que usted puede establecer. Y, por ejemplo, si pusieran como una de las reglas de conducta atípicas porque no están dentro de la norma, que el señor cambie su domicilio y venga acá, se haría, señor juez. O que si de alguna forma el señor cese de algunas actividades porque la actividad es proclive para que el señor delinca, tendrá que dedicarse de repente a otra cosa y nos vamos a allanar a ello, señor juez. No es necesaria la prisión preventiva bajo ese contexto. Y ahora, hablando de la proporcionalidad, repito, si voy a hacer un versus entre libertad y la tranquilidad pública o libertad y la correcta administración de administración pública o legalidad y transparencia en las contrataciones del Estado, obvio, pues, señor magistrado, la libertad va a tener que ceder, pero en un escenario de sentencia, señor magistrado, con un nivel de certeza, ¿no? Cuando la presunción de inocencia se haya quebrantado dentro, obviamente, de un proceso con todas las etapas, ¿no? Pero acá, señor juez, acá, ¿no? Ha tenido que el mismo requerimiento por parte, dice, sospecha suficiente, ¿no? Por parte, dice, sospecha reveladora, ¿no? Señor magistrado, acá procesalmente no sería proporcional sacrificar la libertad, porque los fines, según lo que fluye de idoneidad y necesidad, sería la sujeción del imputado, la realización de medidas, de actos, de diligencias en las que sea necesaria su presencia. Y mire usted, de los 10 días de detención preliminar y que también se le puso conocimiento a usted en otro incidente, que todavía no tenemos audiencia y el día que la tengamos me voy a tener que desistir, el plazo, perdón, la proporcionalidad, en este caso la invasión de la medida, ¿no? Hacia la libertad de mi ofendido, no sería necesaria, señor juez, porque se le trajo, se le capturó para diligencias netamente técnicas. En lo único que participó fue dando su patrón y en la declaración. Nada más. No ha participado en algún tipo de diligencia de reconocimiento de personas o en algún otro tipo de diligencia de pericias grafotécnicas en la que sea necesaria su presencia, señor magistrado. Entonces, la libertad versus los actos de investigación y el tipo de actos de investigación y la lista de actos de investigación que se vienen y que Fiscalía le ha informado a usted, ¿no? Y que es necesario, pues, traer a colación la integración del requerimiento, ahí sí no es proporcional, pues, señor magistrado. ¿Para qué quiere, además de lo que ya dice que son informes, oficios, y no me imagino a Yenín Abel Cabrera Fernández haciendo los oficios? No se le requiere a él, ¿no? Le requieren otras entidades. Pero además de todos los oficios de alguna forma actos de investigación técnicos, los que no participa, y en Abel Cabrera Fernández hay declaración testimonial de Pedro Franque, declaración del ministro Heiner Alvarado López, declaración de Ernesto Mosqueira Medina. Doctor, pero todavía no Sí, sí. estamos viendo lo del plazo, lo que le falta hacer al Ministerio Público, esas circunstancias. No, doctor, lo que pasa es que el versus que yo propongo es la libertad versus la labor investigativa del Ministerio Público. Y por eso le explico a usted para qué quiere restringir la libertad. Del plazo ya le hablaré si es que la Fiscalía finalmente aprovecha, ¿no?, los plazos, ¿no?, que se les conceden. Pero porque ese es el versus que yo propongo. Ellos proponen el versus de libertad versus bienes jurídicos. Yo le digo que eso es punitivo. Ya, de acuerdo. Ahora, ver esto versus la labor investigativa o ya la tutela jurisdiccional efectiva del Ministerio Público, viene ejercitando su acción penal sin ningún impedimento, ha formalizado. Ninguna de las defensas le dedujo alguna excepción de improcedencia.
Y si así fuera, será pues porque algún hecho atribuido no es compatible con una norma. Nadie le ha interpuesto alguna tutela de derechos por imputación necesaria todavía. Y si en algún momento se plantea y se estima, será porque los hechos no son precisos. Pero nadie está cortando el derecho de acción del Ministerio Público formalizado. De que van a continuar los procesos, todos coincidimos en que las etapas del proceso, todos coincidimos en que sí, se ponen a derecho, pero en libertad, señor magistrado. Porque volvamos a que la libertad es la regla, ¿no? La comparecencia es la regla y excepcionalmente es la prisión preventiva. Jurídica en el Perú de que cuando encarcelan a alguien es casi normal y cuando dan libertad es toda una noticia, cuando no debería ser así, señor juez. Cuando se presume que todas las personas deben ser libres, ¿no? Hasta que no haya una sentencia con calidad de cosa juzgada, pero como la norma nos permite sí invadir la libertad por medidas coercitivas, pero es en forma excepcional, pues, señor magistrado. Acá la noticia es a la inversa. Cuando hay una libertad es una novedad, ¿no? Un hecho aislado, miren, dieron una libertad. Cuando no debería ser eso, señor magistrado. Más bien la libertad debería ser una constante y encarcelar sí, pues sería una excepción. Pero acá se está haciendo automáticas las prisiones preventivas. Yo, señor juez, por ese orden de ideas, ¿no? Necesidad, sujetar al imputado. Idoneidad, tenerlo presente. Proporcionalidad, libertad versus bienes jurídicos. Ese silogismo es incorrecto, pues, señor magistrado. Esas premisas no concuerdan con esa conclusión. Procesalmente hablando, si estimamos como correcta la idoneidad y la necesidad, sujetar al proceso, estuvo sujeto. Asegurar su presencia física, lo estuvo. Proporcionalidad, libertad versus que esté presente, siempre estuvo, señor juez. Siempre estuvo, si hacemos ese versus. A nivel procesal, idoneidad, se van a complicar más bien las diligencias que se tengan que practicar con él en ir hasta un penal o que lo tengan que trasladar con todos los protocolos que se tienen que hacer para traer a alguien de un penal a un despacho fiscal para investigarlo. Se van a complicar las cosas. Luego se vencen los plazos y vienen las prolongaciones de prisión preventiva. No sería idóneo. Si cuando se le citó para acto de investigación vino, no es idóneo. Cuando es necesario tenerlo sujeto, lo tenían sujeto. Y el otro versus de proporcionalidad que le pongo es libertad versus la actividad de investigación. Y Fiscalía le dice a usted que va a hacer acto de investigación sin él. Y la tutela jurisdiccional efectiva de Fiscalía no se está de ninguna forma, señor magistrado, de ninguna forma restringiendo. Ese es el versus que la defensa propone. Uno, respecto de la sujeción del imputado al proceso, y lo otro es la actividad investigativa o tutela jurisdiccional. En ambos la libertad predominaría, señor magistrado. Pero si establecemos libertad versus bienes jurídicos, eso es para sentencia, señor juez, no para prisión preventiva. Eso es para juicio, no para prisión preventiva. Gracias. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado. Menos mal, señor magistrado, menos mal que nos encontramos ante vuestra judicatura como juez de garantías, como barrera contra la arbitrariedad que representa, y lo digo en mayúscula, este requerimiento. Me sorprende tremendamente la concepción que Fiscalía tiene respecto de este principio elemental que irradia de la Constitución, el principio de proporcionalidad. No puede ser posible, señor magistrado, conforme lo ha destacado el colega que me ha antecedido, que se pondere libertad respecto de intereses subjetivos como la tranquilidad pública y la correcta administración pública o el correcto funcionamiento. Ese es para otro escenario.
prepárese para otra etapa que no corresponde aquí. Se confunde que este es un instrumento para salvar el proceso ante un riesgo, ante una eventualidad que corte su finalidad. Es por eso que esta defensa se pregunta si el señor Salatiel Marrufo Alcántara representa ese riesgo, ese peligro. De ninguna manera, señor magistrado. Porque la investigación viene cumpliendo sus finalidades. Estamos hablando al día de hoy de 32 tomos que muy probablemente se hayan incrementado en estos 10 días. Y no puede ser posible que Fiscalía trastoque este principio elemental como es la proporcionalidad al decirle a usted que esta es una medida idónea para asegurar la presencia del imputado durante el proceso de investigación. Mi patrocinado, como lo he indicado, desde el día que fue incluido, se ha personado a esta investigación, al cual venimos sometiendo y nos vamos a someter, señor magistrado. Asimismo, señala que esta es una medida necesaria para evitar la fuga u obstaculización de la prueba. Y ayer emplacé a través de su despacho que Fiscalía presente un elemento objetivo, ya sea de peligro de fuga o de obstaculización, y ninguna palabra al respecto, señor juez, ninguna. Claro está, desde el 19 de agosto en adelante, porque esa fue la fecha en la cual fue incluido. Ningún dato se le ha traído al respecto, señor magistrado. Existen otros mecanismos de igual efectivos para que el proceso no se encuentre en riesgo o no esté en riesgo, perdón. Pues sí, existe la comparecencia, que es básicamente nuestro pedido, nuestra pretensión, señor magistrado, sobre la base de el sometimiento de mi patrocinado a esta investigación, a estas pesquisas, a estas indagaciones. Luego de ello he escuchado que el señor representante del Ministerio Público alude a una proclividad de cometer delitos por parte de mi patrocinado, dado que tiene una investigación por un delito contra la administración pública. Señor magistrado, yo me pregunto, ¿y dónde está la presunción de inocencia? Es un principio basilar que guía el proceso penal. Por eso es que yo me refiero a esa concepción errada que se tiene de este principio. Me queda claro que la finalidad no es proteger ese proceso, sino una condena anticipada. Esa no es la lectura, señor magistrado, de este tipo de medidas. Es por eso, y citando las
acertadas y atinadas palabras del profesor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, quien en una de sus intervenciones en este recinto judicial señala lo siguiente, señor juez: la democracia y la república solo sobrevivirán cuando los derechos fundamentales se protejan, así el cielo se caiga, siendo este rol tutelador por parte de los magistrados, por parte de los jueces, señor. Por parte de esta defensa técnica, respecto de este principio, he concluido, señor magistrado. Gracias. Por su parte, doctor. Sí, señor magistrado, llama la atención que el Ministerio Público, en esta parte que es tan importante de la necesidad, la proporcionalidad, le indique a usted y lo quiera convencer de que esta medida es necesaria, esta medida es proporcional, bajo argumentos prácticamente proscritos, porque está hablando de gravedad de la pena y está hablando de la pertenencia a una organización criminal en una esfera de poder. Ya mencioné la casación 626-2013, el caso Nadine, donde justamente determina el Tribunal Constitucional que es violatoria de los derechos humanos y a la presunción de inocencia y a la libertad personal tener en cuenta estos criterios. Entonces, ¿qué es lo que queda, señor, de lo que ha mencionado el Ministerio Público? Ha dicho la tranquilidad pública, el correcto funcionamiento de la administración pública. Señor, esto, y fíjese usted, el titular del Comercio, Fiscalía estima penas de 12 y 19 años para asesores en la sombra. Entonces, ¿quién filtra esta disposición? ¿Quién filtra esta información? ¿Quién está presionando para tomar algún tipo de medida restrictiva de la libertad, cuando objetivamente el Ministerio Público tiene que traer acá datos objetivos que ponderen una decisión tan grave y de manera excepcional? La doctrina dice que es una medida excepcional, la jurisprudencia dice que es una medida excepcional y definitivamente la Corte Interamericana también ha determinado que es una medida excepcional. Lo normal y corriente debería ser que mi patrocinado siga en libertad, salvo que él de manera objetiva haya hecho algo y ese algo no ha sido traído ante usted, señor magistrado. De manera objetiva no se ha individualizado, como tú has hecho esto o como tú has hecho aquello, mereces sujetarte al proceso con una medida coercitiva de su libertad. Eso no se ha traído, señor magistrado. Como vuelvo a repetir, se ha mencionado que hay una sospecha grave acreditada. Permítame, y con la disculpa del caso, señor magistrado, sospecha grave acreditada, en el caso de haber mencionado la designación de los generales, que son Tiburcio Orbeso y Vera Llerena. Y lo único que ha adjuntado, señor magistrado, es la declaración de un aspirante a colaboración que, de acuerdo al acuerdo plenario 217, tiene que estar acompañada de elementos de convicción suficientes. ¿Y qué cosa adjunta de elementos de convicción suficientes? La declaración de uno de los generales, el señor Tiburcio Orbeso. Y lo hemos leído, señor. ¿Qué cosa dice el señor Tiburcio Orbeso? ¿Acaso el señor ha confirmado la hipótesis del Ministerio Público? No. Él ha dicho, yo quiero hablar con el presidente, ha puesto esa condición. Y cualquier situación yo voy a cumplir la ley. Es lo que dijo el señor en su declaración. Voy a cumplir la ley, es lo que ha dicho el señor Tiburcio. Y es más, lo que dice el colaborador 4, ¿qué señala? Es algo muy importante. ¿Qué dice? Dice que el que busca al señor Tiburcio es Beder Camacho. El que lo contacta al señor Tiburcio es Beder Camacho. Quien lo, digamos, pecha y le dice, oye, hay que hacer esto para favorecer a estos prófugos,
Y el señor Tiburcio le contesta, no, yo voy a cumplir la ley. Y después, según el colaborador, dice, Beder Camacho le informa al presidente y después es sacado el ministro y es sacado Tiburcio. Entonces, se ha acreditado, señor, la participación de mi patrocinado en esa designación. Se ha acreditado que existió una compra-venta de tráfico de influencias, que el señor Tiburcio quería comprar influencias, que el señor Tiburcio se sometió a las condiciones, entre comillas, que dice el colaborador. Definitivamente no hay datos objetivos, señor magistrado. Al señor Tiburcio lo sacan por cumplir la ley. Él cuando se entrevista con Beder Camacho dice, yo voy a cumplir la ley, voy a favorecer en la medida que la ley lo permita. ¿Y cuál es la consecuencia de cumplir la ley? Lo sacan al poco tiempo. Eso lo dice el colaborador, no lo decimos nosotros, lo dice el colaborador. Y la otra versión del señor Vera Llerena está encarpetada en el cuaderno de colaboración y no lo muestra, señor. Porque el señor Vera Llerena ha dicho que él ha declarado en el cuaderno reservado y no le han traído acá esa declaración. Entonces, ¿de qué sospecha grave puede estar acreditada, señor magistrado? Y finalmente, la necesidad, mi patrocinado ha asistido a todas las diligencias. ¿Cómo puede decir si es necesario que el señor esté preso por la finalidad del proceso? Si el señor asiste a todas las diligencias, más cuando asiste, el Ministerio Público le dice, no puedo porque hay un tema que estoy ocupado. Y le da una constancia y le dice, ya, te voy a citar el 1 de septiembre. Y lo primero que hace no es citarlo, sino meterlo preso, una detención preliminar. Entonces, eso es cumplir la finalidad del proceso. ¿Necesita que mi patrocinado esté preso para que se cumpla la finalidad? No, señor magistrado. Y vuelvo a repetir, es una medida excepcional y nosotros consideramos que se debe tomar en cuenta esa situación, que es una medida excepcional, y considerar los argumentos de la Fiscalía en el tema de la gravedad de la pena o que pertenece a una organización criminal es violatorio de derechos humanos. Y finalmente, hoy por hoy, mi patrocinado ya no está en esta esfera de poder desde mayo. Él ya no tiene el manejo, ya no pertenece, digamos, renunció. Hemos dado lectura, hemos adjuntado su comunicación en la cual él pide que ya no continuara desde el mes de mayo. Entonces, esta situación de esfera de poder ya no le podría alcanzar porque él ya no está. Muchas gracias, señor magistrado. Cuando dice que concurren, señor fiscal, los requeridos presentes a las citaciones del Ministerio Público, ¿ya estaban investigados o eran testigos? Se encontraban en calidad de investigados, señor magistrado. Ya eran investigados. ¿Desde cuándo se ha investigado? 18 de agosto del 2021 con la disposición número 18 de agosto. Disposición número 3, señor magistrado. Ya, adelante. Bien. Respecto a la defensa técnica del señor Abel Cabrera Fernández, es lógico, pues a criterio del Ministerio Público resulta lógico que esta presunta red criminal vertical y flexible a la fecha se encuentra activa y con esta medida cautelar se tiene una orientación, una finalidad, neutralizar dichas actividades ilícitas dentro del marco de la organización criminal. Se tiene en cuenta que los otros miembros de esta organización criminal, tanto los exministros Juan Silva Villegas, aforado, y los no aforados, tales como el señor Fray Vázquez Castillo y segundo Alejandro Sánchez, se encuentran en la clandestinidad, por lo cual este peligro de fuga se encontraría latente en la perturbación de la actividad probatoria que pretende realizar este Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos, acopiando los elementos no únicamente de cargo, sino de descargo con el criterio
de objetividad. Respecto a la defensa del señor Salatiel Marrufo Alcántara, a criterio del Ministerio Público no está actuando con arbitrariedad y sí existe riesgo de fuga, y no solamente fue incluido el día 19 de agosto cuando conoció el techo presupuestal en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, sino su participación dentro como integrante de esta cúpula criminal se dio en la primera etapa del financiamiento de 32.500 soles a la segunda vuelta de la campaña electoral del líder de la organización, el jefe de Estado. Luego de ello fue nombrado como jefe de asesor técnico el día 2 de agosto, y no solamente del día 19, sino antes del 19, ya de manera con su rol y aporte esencial dentro de la organización, era fundamental para los planes de este programa criminal, de esta presunta red que se encuentra en materia de investigación. El señor Viberto Castillo León, estas reuniones informales sí tienen interés de relevancia penal a los delitos de crimen organizado y tráfico de influencias por estas reuniones de manera informal que se realizaban para designar a estos dos comandantes generales, tanto en la olla arequipeña y en el restaurante Brisas del Río, en el distrito del Rigma, con la finalidad también de este programa criminal de neutralizar las actividades de averiguación de la verdad y la no captura de los miembros de esta presunta organización criminal, materia de investigación preparatoria, señor juez. Ha concluido. Finalmente, sobre ese extremo, brevemente también. Señor juez, el día de ayer usted preguntó a Fiscalía si cuando mi defendido, hablando del comportamiento en el proceso o en otro, si cuando mi defendido acudía a declarar como testigo, estaba investigado, y él dijo que recién dio una fecha a partir de cuando ya estuvo investigado. Y el día de hoy a usted le está diciendo otra cosa. Mire usted, señor juez. Dice que cuando ya venía a declarar como testigo ya tenía la condición de... Usted le ha hecho la pregunta puntual y ha dicho que ya. Y eso es mentira. Y no entendemos por qué la necesidad del Ministerio Público de acudir a la mentira. Representan una institución. No es un proceso civil que de repente cualquier abogado puede, defendiendo a un particular, decir lo que el particular nos dice. Está defendiendo la investidura de una insignia, ¿no? Magistrado, el 1 de septiembre, le voy a detallar con datos, carpeta 170-2022 va a declarar como testigo. El 29 de septiembre, cuaderno reservado 2-2022, caso Carolín López y otros, va a declarar como testigo. Y ese día... ¿Qué fecha? 29. 29 de septiembre. 1 de septiembre y 29 de septiembre. Así es. Ajá. Y ese día, y espero usted tenga a la vista la carpeta fiscal antes de resolver, ese día viene un asistente con una disposición de ampliación de cargos y personas de esta carpeta 8-2022, y ahí nos notificaron, señor juez, ahí. Entonces, ¿cómo es que ya tenía la condición de investigado? Nos está confesando una irregularidad del Ministerio Público que de repente ya lo tenía en condición de investigado, pero que recién nos han notificado ese día, porque ese día nos notificaron. Vino un asistente y ese día nos notificó. ¿Pero qué fecha tenía el documento? Tenía 15 o 16 de septiembre, señor magistrado, y nos notificaron en ese momento. Pero eso puede tener dos lecturas, señor juez. Eso puede tener dos lecturas. Mire usted,
que incluso teniendo la condición ya de imputado, ¿no? Acudía. Pero seguro el Ministerio Público nos va a decir, no, acudía libremente porque no sabía, pues no le habíamos notificado. Si lo notificamos, lo asustábamos y no venía de repente a declarar. Pero no fue así, señor juez, porque cuando ahí se le notifica para que declare, el 5 de octubre acudió al despacho. Él acudió 3 veces al despacho. 3 veces. Y obviamente que nosotros vamos a solicitar los registros también de ingresos incluso de esta defensa y espero luego nos digan, no, eso solamente es para trabajadores. Voy a pedir, porque yo también he acudido. Interesado obviamente en que se esclarezca esto. Entonces, eso no es cierto, señor juez. 1. 2, dice que es neutralizar la actividad criminal. Pero eso lo he dicho ahorita. A propósito de mi intervención, si no cuestiono, al Ministerio Público no se le ocurre mencionar ello, pero el requerimiento no lo dice, señor juez. El requerimiento dice otra cosa. Y esa incongruencia que yo le he puesto a usted, ¿no? Sus premisas, tenerlo sujeto, asegurar su permanencia física. Su conclusión, los bienes jurídicos. Y eso obviamente que eso es hacer una condena anticipada a una prisión preventiva que para eso no fue creada, la prisión preventiva, no fue ideada para eso. Y respecto, señor magistrado, de que durante este tiempo Fiscalía va a obtener actividad probatoria, dice, actividad probatoria, entiendo, en juicio, ¿no? Acá dice que actividad probatoria de cargo y descargo. Señor magistrado, ¿es creíble a partir de lo que yo le dije ayer que lo que Fiscalía le conviene, sí lo presenta, y lo que no le conviene para efecto de su tesis, claro, ¿no? Hablando procesalmente nomás, ¿no? De la tesis. No le muestra a usted, no se lo dice. Y más, usted el día de ayer me ha dicho, pero eso tiene que decirlo usted, abogado. Y lo asumo así, ¿no? Pero bajo ese contexto, usted, señor magistrado, y todos los que están viendo esta audiencia, ¿creen que Fiscalía va a ir destinada a buscar elementos de carga y descarga? Y si encontrara de descarga, ¿le va a mostrar a usted, señor juez? ¿O nosotros vamos a tener que mostrarle a usted? Nosotros vamos a tener que mostrarle. No es cierto otra vez lo que está diciendo la Fiscalía. Y el señor fiscal está representando no a una empresa, está representando a un órgano constitucionalmente autónomo del Estado. No entendemos la necesidad de por qué mentir, señor magistrado. Y finalmente, señor juez, ¿por qué hacía referencia a que en el día de ayer a que estamos ante Barreto Leiva versus Venezuela segunda temporada? Porque con esta detención, con esta prisión preventiva, no se estaría respetando lo que la Corte Interamericana ya dijo, ya se pronunció en ese caso, que fue similar, de las mismas características que Empezaron a llamar a declarar como testigo y luego lo detuvieron y le dijeron, ahora eres imputado, ¿no? Derecho a no ser sometido a una detención arbitraria, proporcionalidad netamente, la prisión preventiva no es inquisitiva, la prisión preventiva no es punitiva. ¿Están atribuyendo hechos, doctor, a su patrocinado? Sí, claro. Claro. Lo mismo que ocurrió en ese caso del ciudadano Barreto Leiva. Lo mismo ocurrió, señor magistrado. Y la Corte Interamericana se pronunció al respecto. ¿Cómo lo mismo? No le entiendo eso de lo mismo. ¿Cómo lo mismo? En ese caso... ¿Era funcionario público, había contratado con el Estado? No. Era o algo así. Era una suerte de alto servidor del gobierno, ¿no? Y se investigaban hechos respecto de altas esferas del gobierno. Y él lo llamaban como testigo una vez. Otra vez como testigo también. Luego lo detienen, ahora eres imputado, ¿no? Y obviamente cuando él lo llamaban a declarar como testigo, ¿no? Le hacían todo tipo de preguntas sin las garantías que tiene un imputado en un interrogatorio. Por eso le decía, el día que se obtenga esa copia que nos niegan, a usted se le va a poner de conocimiento que esta persona por estos hechos ya se le venía preguntando por lo bajo en otras carpetas, en condición de testigo,
¿no? En condición de testigo, que el testigo para que se abstenga, ¿no? Obviamente tiene que ser porque o no delatas a un pariente, no sabemos las reglas, ¿no? En la que no puede declarar, ¿no? O tienes que decir la verdad porque estás bajo juramento de falsa declaración en juicio, ¿no? Obviamente que no es una garantía que tendría un imputado de declarar o no declarar, o tener una defensa, o que le precisen algunos aspectos de imputación necesaria y más, ¿no? Un interrogatorio para un testigo es más libre, sobre todo que la única parte ahí es fiscalía. No hay un juez que garantice ello, porque eso no es una actividad jurisdiccional, es un acto de investigación del despacho. Ocurrió lo mismo en ese país, señor magistrado. Y además, en ese país incluso lo terminan sentenciando finalmente por malversación de fondos aproximadamente a 1 año, 2 meses. Y la prisión preventiva duró 1 año, 4 meses. La cura resultó siendo más mala que la enfermedad en ese país, ¿no? Y también es por ello que esa resolución se pronuncia sobre detención arbitraria, sobre plazo razonable y sobre libertad y debido proceso. Señor juez, hay gente que ha muerto por estas conquistas del derecho a la libertad y el derecho al debido proceso. Yo le pido a usted, señor magistrado, tenga por establecido que esta medida no es proporcional. Y además de los otros presupuestos que ya hemos cuestionado, si es que usted considera, dicte una medida de comparecencia con restricciones. Y si aún así usted ni siquiera tuviera por establecido el primer presupuesto, dicte una comparecencia. Que la persona está llana a seguir colaborando como lo venía haciendo cuando se le llamaba cada vez sin ningún tipo, señor magistrado, de grado o fuerza, o peor, de una medida coercitiva. Gracias. Doctor. Sí, con su venia, señor magistrado. Bueno, no hemos escuchado por parte de la representación fiscal lo relativo al principio de proporcionalidad respecto de este requerimiento fiscal, señor magistrado. Nos ha indicado respecto de mi defendido que existe el peligro de fuga, ¿no? Como integrante de esta cúpula criminal, o en sus términos de familia criminal, presunta familia criminal. Y señor magistrado, como ya se ha indicado, mi patrocinado, desde el día en que fue incorporado, se ha venido sometiendo a esta investigación y se va a someter a esta investigación, porque él es el más interesado en que estos hechos se esclarezcan hasta el fondo del asunto. Y eso no lo entiende Fiscalía. Que mi patrocinado cuenta con un asiento, con un arraigo aquí en el país, que ha acudido a las citaciones de otras carpetas fiscales, que viene siendo representado por su defensa en los diferentes actos de investigación. Eso no le dice la Fiscalía, eso no le informan. Habla o señala de que mi patrocinado habría o ha influenciado en la ex viceministra Elizabeth Añaños Vega. Pero eso la señorita en ningún momento ha señalado o ese término el día que fue a declarar el 13 de septiembre. En todo caso, Fiscalía debe haberle preguntado si antes de venir a rendir su declaración testimonial a ella, a la señora Castañeda, al señor Hernández Campanella, si habían sido influenciados por mi patrocinado o intimidados. Ese sí es un dato objetivo. Pero no sé, ese dato no se encuentra acreditado. Por eso es que yo le mencionaba el peligro. ¿Dónde está el peligro de obstaculización o de obstrucción a la indagación de la verdad? No hay ningún dato, señor magistrado. Mi patrocinado ya dejó de pertenecer a la administración pública, como le indiqué, y se viene dedicando a su ejercicio como abogado, como profesional. Y es esa actividad que se va a circunscribir,
señor juez. Asimismo, hemos también indicado, hemos mencionado que sí existe otra medida menos gravosa, menos intensiva, como es la comparecencia. Y como nosotros hemos solicitado, una comparecencia con restricciones. Queda a criterio también de la judicatura imponer una caución que lo vamos a cumplir también. Y claro, si es que igual, dado que no se cumplen con los presupuestos, porque también estos presupuestos gobiernan a la comparecencia, pues dispondrá una comparecencia simple en su caso, en su defecto, señor juez. En ese sentido, señor magistrado, buscamos a su despacho, a su judicatura, seguridad jurídica para la situación de mi patrocinado, el señor Salatiel Marrufo Alcántara. Gracias. Doctor. Sí, señor magistrado. Bueno, el Ministerio Público insiste en que la red criminal se encuentra activa y que una parte del peligro de fuga se da por el nombramiento de estos dos generales. Pero, señor magistrado, vuelvo a insistir, y disculpe la insistencia, pero la imputación que le hacen a mi patrocinado es tráfico de influencia. Para que se acredite que el tráfico de influencia, mi patrocinado tiene que haber vendido, ser un vendedor de influencia, que eso ni siquiera está como imputación, y no está como imputación porque el colaborador de donde sale toda esta historia, él no dice que van para vender influencia. Ellos dicen, nosotros vamos en nombre del presidente. Por eso que cuando el señor Tiburcio declara, él dice, yo quiero hablar con la persona que va a nombrar. Y el otro tema que dice, bueno, siempre todas mis actuaciones van a ser el marco de la ley. Es lo que el señor dice. Entonces tampoco él quería comprar. O sea, la imputación no se solo señala que hay una promesa, supuestamente, de este señor Tiburcio, pero su declaración dice otra cosa, que él no quería comprar influencia. Entonces, no se da supuestamente esta sospecha grave de la comisión de algún acto ilícito, señor magistrado. Continúe, señor fiscal. Señor juez de garantía, para dejar constancia que el Ministerio Público siempre actúa bajo el principio de legalidad y objetividad. La disposición número 3 que hice alusión, en la cual se incluyó a los ahora imputados del 19 de agosto del 2022, disposición de ampliación de la investigación preliminar. El quinto y último presupuesto estará a cargo de mi colega. Sí, sí, señor magistrado. Con relación al plazo de duración de la medida de prisión preventiva, queremos señalar lo siguiente. Tiene un presupuesto efectivamente legal y un presupuesto razonable y racional en cuanto a las diligencias que vamos a realizar. El primero de ellos, con relación pues al plazo, ya el artículo 342 del Código Procesal Penal, numeral 2, claramente nos indica que para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, el plazo es de 36 meses de la investigación preparatoria, y el numeral 3 del artículo 272 del Código Procesal Penal es claro, para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de prisión preventiva no durará más de 36 meses. Y ¿cuál es la razonabilidad o racionalidad de este plazo, señor magistrado? Hay que tener en cuenta que la duración de la medida y tiene una debida fundamentación.
En este caso, hay que tener en cuenta pues, la naturaleza y gravedad del delito. En este caso estamos hablando de 3 delitos: organización criminal, artículo 317 del Código Penal, tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal, colusión agravada. La complejidad de los hechos investigados, ya se ha señalado anteriormente, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos delictivos, la pluralidad de agraviados o inculpados. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que este despacho fiscal, mediante disposición fiscal número 12, de fecha 20 de octubre del año en curso, ha formalizado investigación preparatoria contra 20 ciudadanos. ¿Quiénes son los 20 ciudadanos? Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, Genín Abel Cabrera Fernández, contra quien se está solicitando prisión preventiva, José Nenil Medina Guerrero, Salatiel Marrufo Alcántara, con quien también se está solicitando prisión preventiva, Auner Augusto Vázquez Cabrera, Viberto Venerando Castillo León, con quien también se está solicitando prisión preventiva, Eder Vitón Burga, Beder Ramón Camacho Gadea, Henry Augusto Chimabucuro Guevara, Gianmarco Castillo Gómez, David Pérez Curi, Fray Vázquez Castillo, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Elvis Robert Ramos Guevara, Sandra Maribel Paico, David Pérez Curi, Wilson Gary Pretel Mostacero, Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario, Franco Alexander Pomalaya Neira y José Luis Cristóbal Quispe, todos ellos pues por el delito de organización criminal. Ahora bien, señor magistrado, dicho esto, también pues hay que tener en cuenta que dentro de estos 36 meses que estamos fundamentando, estamos comprendiendo las 3 etapas del proceso: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. ¿Qué actividades se van a realizar durante la investigación preparatoria, señor magistrado? Vamos a solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los investigados, de los 20 investigados que ya he referido anteriormente. Se va a solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, principalmente, aparte del reporte de llamadas, un récord histórico, porque hay que tener en consideración, pues, señor magistrado, que nosotros estamos postulando un tiempo a partir de la segunda vuelta electoral como investigación hasta la actualidad, y también se va a solicitar, pues, principalmente los reportes históricos de los aplicativos Signal, WhatsApp, Facebook, Telegram y otros, y de ser el caso, pues, se va a solicitar coordinaciones con la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación. Y ello en atención a qué, señor magistrado. Durante el plazo de investigación, por ejemplo, hay investigados que han tenido, pues, concretamente el investigado Viberto Venerando Castillo León y Henry Augusto Chimabucuro Guevara, al momento de tener acceso a uno de sus celulares, tienen programado en su WhatsApp, tienen programado el mensaje temporal, de tal manera que ya no hemos encontrado esa información, y esa información se va a poder tener acceso, pues, acudiendo a la misma fuente que está, pues, en otro país. Por eso hay un plazo, pues, que va a requerir tiempo, valga la redundancia. También se va a solicitar, señor magistrado, la liberación o desbloqueo de los teléfonos celulares que se encuentran con clave, pues, con el uso del software forense que corresponda. Recordemos que hay equipos telefónicos que se tenían, pues, las claves y no hemos podido tener acceso, precisamente pues, porque algunos de los investigados no han brindado el mismo, pero se va a hacer la diligencia correspondiente. También se va a hacer, pues, una vez obtenida esa información, se va a hacer la diligencia de visualización de la información de estos equipos celulares ya desbloqueados o liberados. También, señor magistrado, dentro como a propósito de la ejecución de la medida, hemos encontrado... ¿A los 3 se les encontró celulares? ¿Los 3 lo han facilitado o cómo ha sido? Sí, señor magistrado, como he indicado, en el caso del señor Viberto Venerando Castillo León, hay un equipo de almacenamiento que lo conocemos como Tera, de marca Toshiba en este caso, que tiene información que él no ha permitido, pues, acceder a la misma. Ya hemos solicitado un levantamiento de las comunicaciones en la modalidad de visualización. Por eso, ¿respecto de los 3 o de quiénes específicamente? La pregunta es concreta. En este caso de Viberto Venerando Castillo León, con el dispositivo de almacenamiento y con un celular con el investigado Salatiel Marrufo Alcántara. Hay un celular... Ya, continúe usted. Sí, ok. Luego, señor magistrado, se va a solicitar también la extracción de información de iPad y tablets, porque también, pues, que están con clave, hay estos equipos de telecomunicaciones que se le ha incautado a los investigados.
También se va a solicitar pues la autorización judicial para extraer y visualizar los dispositivos de almacenamiento digital, laptops y PC, porque también recordemos pues que hemos encontrado laptops y eso pues requiere un tiempo para hacer la extracción de la amplia información que deben contener estos equipos de tecnología. También se va a solicitar los expedientes de los proyectos de inversión pública considerados pues en el decreto de urgencia 102 del 2021, que tengan pues para determinar las inconsistencias que existieran durante el proceso de selección y ejecución contractual y las vinculadas pues a la red criminal. También se va a realizar el análisis de los expedientes de contratación de los proyectos de inversión pública considerados pues en este decreto de urgencia 102 del 2021 a efectos pues de identificar inconsistencias durante el proceso de selección y ejecución contractual. También se van a tomar pues las declaraciones de los integrantes del comité de selección de las entidades públicas donde se haya advertido pues inconsistencias en los procesos de selección y ejecución contractual. También se va a tomar la declaración de los titulares de la entidad donde se advierta pues inconsistencia durante el proceso de selección y ejecución contractual. También se va a recabar todas las cartas de las empresas de telefonía solicitadas mediante los levantamientos secretos de las comunicaciones durante las diligencias preliminares y las que se van a formular ahora en la investigación preparatoria ya formalizada. Se va a realizar el análisis de la información proporcionada por esas empresas de telefonía y se va a solicitar pues el expediente de contratación de los siguientes proyectos. El corredor vial Las Vegas-Tarma, que corresponde a la contratación del servicio gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Desaguadero-Tacna, corredor vial Chuquibambilla, Chalhuahuacho, corredor vial Jaén-San Ignacio, corredor Sullana-Tumbes, corredor vial Sondor-Sochabamba, corredor vial Hilo-Tacna. Esta información, señor magistrado, se hace necesaria en atención pues a una delación de un aspirante a colaborador eficaz, el colaborador eficaz 3 de 2022, que guarda relación con uno de los investigados en esta carpeta fiscal. También, señor magistrado, quiero precisar pues que este despacho fiscal, esas son las diligencias que en un primer momento se consignaron en el requerimiento de prisión preventiva, pero este despacho fiscal oportunamente ha presentado un escrito de integración de la prisión preventiva, donde se está precisando también otras diligencias, como son la declaración del testimonial de Pedro Franque Valve sobre la aprobación y emisión del decreto de urgencia 102 del 2021 del Ministerio de Vivienda. Se reciba la declaración testimonial de Heiner Alvarado López sobre la aprobación y emisión del mismo decreto. Se reciba la declaración de Ernesto Mosquera Medina, encargado del PMIB y la alta dirección del Ministerio de Vivienda respecto a la elaboración del informe técnico legal número 09-2021-Vivienda del 22 de octubre del 2021. También se va como diligencia que se identifique y se ubique los 116 proyectos de obra a nivel nacional por un monto de 483.980.000,758 soles, y si estos se encontraban pues con pedidos anteriores a su aprobación. Se va a recibir la declaración de testimonial de Henry Omar Marrufo Delgado y del representante legal de la empresa Arlexac. Se va a recibir esta declaración no se va a realizar, señor magistrado, sí, la ampliación de declaración de Julio Burga Pérez, a fin pues de determinar las circunstancias de cómo se desarrolló la adjudicación simplificada del decreto de urgencia 102 del 2021 y sus vínculos pues con la organización criminal. También se va a recibir la declaración testimonial del representante común del consorcio, Eduard Antonio Tantarian Saavedra, a fin de que informe sobre la forma y circunstancias de cómo se logró la adjudicación por el monto de 1.277.931 soles, mientras que en la adjudicación simplificada del decreto de urgencia 102 del 2021 se adjudicó la buena pro al consorcio ejecutor Pérez, conformado por consultores y constructores Rivac e IRL, representado pues por su apoderado Óscar Severo Portero, y Confac e IRL, representado por su apoderado Omar Rivelino Herrera Carranza, por el monto pues de 2.776.699 soles. También se va a recibir la declaración testimonial de, bueno, ya Óscar Severo Portero ya se ha señalado. Diligencias, señor magistrado, que solamente pues forman parte de la investigación preparatoria, y como he indicado pues esta investigación que dura 36 meses, de igual sentido estamos solicitando pues este plazo, ¿no? Como indicamos, señor magistrado,
Hay que tener en cuenta las 3 etapas del proceso que estamos considerando y esta esta cantidad amplia de diligencias a realizar y las que se van a generar como consecuencia de la información que vamos a recibir a propósito del levantamiento del secreto bancario, el secreto bursátil, el secreto de las comunicaciones, señor magistrado, y otras pues que se generen como propia parte pues de la investigación. Por ello, señor magistrado, y por las consideraciones que ya se han venido señalando por los colegas que me han antecedido, solicitamos pues que se declare fundado nuestro requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra los investigados Henning Abel Cabrera Fernández, Venerando Castillo León. Gracias, señor magistrado. La defensa, en el mismo orden. Gracias, señor magistrado. Señor juez, el señor fiscal el día de hoy dice que esos 36 meses sería necesario para todas las etapas del proceso, pero en el requerimiento no dice eso. En el requerimiento fiscal, señor magistrado, verá usted, página 167, dice que la norma no establece, perdón, que la norma le establece un tiempo establecido, ¿no? Pero cuando desarrolla sobre los 36 meses, además de hablar de naturaleza y gravedad del delito, complejidad de hechos, alcance de actividad probatoria, pluralidad de agraviados y otros, hace referencia únicamente, señor magistrado, a que la investigación preparatoria sea declarada compleja y detalla una serie de diligencias que lo que justifican serían en todo caso, ¿por qué es que tendríamos una investigación preparatoria de 36 meses? No una prisión preventiva de 36 meses. Mire usted, le está justificando lo que ellos van a hacer en la carpeta. Le está justificando a usted cómo es que duraría una investigación preparatoria de 36 meses, es lo que dice por escrito. No le está diciendo para qué quieren a Henning Abel Cabrera Fernández 36 meses en prisión, señor magistrado. Y a detalle, ¿para qué quiere detener, según lo que se infiere, para qué quiere detener a Henning Abel Cabrera Fernández estos 36 meses? ¿Para qué solicite el levantamiento del secreto bancario y tributario de los imputados? Para eso se necesita que la persona esté detenida. Es más, nosotros sí pensamos que ya lo habían pedido, ¿no? Pero dice que le van a pedir recién. Bueno, no se necesita Henning Abel Cabrera Fernández para que la Fiscalía solicite el levantamiento del secreto bancario. Señor juez, es un incidente aparte que va a generar este expediente 460-2022. Solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones respecto a reportes históricos de Signal, WhatsApp, Facebook, Telegram y otros, ¿no? En cooperación internacional con Fiscalía de la Nación. Señor magistrado, para ello se necesita también a Henning Abel Cabrera Fernández, porque Fiscalía dice que va a obtener reportes históricos. No dice que ya los tiene y necesita que cada uno de ellos explique. Recién va por ellos. ¿Para ello se necesita Henning Abel Cabrera Fernández? No. Y lo mismo con la demás diligencia, señor juez, para no detallarle uno a uno, ¿no? Este sustento que Fiscalía le da, además para una prórroga de plazo, ¿no? Que para una audiencia de prisión preventiva. A usted le está detallando por qué es que duraría 36 meses. La investigación, no la prisión. Dice, liberaciones de bloqueos celulares. Ya dio la clave Henning Abel Cabrera Fernández, señor juez. Ya la dio, ¿no? Extracción de información de teléfonos, ya hicimos. Hay otra información que está pendiente también, ¿no? Pero tienen acta anotado el patrón y todo lo demás, ya se extrajo la información, ya está perennizada en discos, hemos lacrado, ha firmado él, he firmado yo, ha firmado el fiscal, el perito y el instructor de DIVIAC. Ya está eso. Y lo que falta no se necesita obviamente el detenido, ¿no? Requerir autorización judicial para visualización del acto. Pero él lo ha permitido también. Y más bien eso debió hacerse dentro de los 10 días y no, con él se trabajó 6 días nomás, doctor. Y se le puso el conocimiento a usted. Ya al 7º día yo le pongo el conocimiento, Fiscalía, ¿qué hacemos? Está detenido.
Octavo día ya se le informa a usted. Noveno día piden la prisión preventiva y el 10º día se dio pues la audiencia, ¿no? Entonces, si Fiscalía ha demostrado, señor juez, que los 10 días no los aprovechó de punta a punta, ¿no? ¿Usted considera que habría garantía de que en esos 36 meses, que nomás, reitero, le está diciendo lo que la Fiscalía va a hacer en la formalización, no le está diciendo lo que va a hacer con el interno, si es que así lo fuere, ¿no? Luego dice que solicitar expedientes de proyecto de inversión del decreto de urgencia 102. Señor juez, eso van a tener que emitirlo otras entidades, no mi defendido, ¿no? Ya se oficiarán, contestarán, se incorporarán al expediente, a la carpeta fiscal, perdón. Análisis de expediente de contratación, mi defendido no es perito, señor juez. Habrá que pedir la opinión del profesional competente, de los oficiales que tiene el Ministerio Público, ¿no? De los peritos oficiales, para que se realice ese cometido. Luego dice, declaraciones de los integrantes de comité de selección. Mi defendido no ha sido integrante de ningún comité de selección. Declaración de titulares de entidades. Mi defendido no ha sido alcalde ni nada. Recabar todas las cartas de las empresas de telefonía. Eso es consecuencia de la primera diligencia y ahí tampoco interviene mi defendido. Análisis de la información proporcionada. Ni siquiera debería decirnos que van a analizar, porque se supone que para ello ya cuando llega al despacho, el despacho tiene que hacer algo con esa información. Solicitar expediente de contrataciones de proyectos, que tampoco tiene que ver con la imputación respecto de mi defendido, ¿no? Y mi defendido no tiene mayor participación en el acto en sí de diligencia, porque obviamente que es un trámite documentario, netamente. Y lo demás que ya le había reseñado usted, señor magistrado, porque eso nomás dice. No dice acá que la etapa intermedia, que me puedo demorar tantos días en acusar, que eventualmente tendríamos muchas audiencias en etapa intermedia o de juicio, o al menos, menos mal, y no nos habla que los juzgados tienen amplia carga, ¿no? Pero solamente le ha detallado usted un itinerario de diligencias. Y reitero, esta no es una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, es una de prisión preventiva. Eso para otro estadio. Doctor, también quiere los 36 meses para actuarse estas diligencias. Testimonial de Pedro Franque, de Jainer Alvarado, de Ernesto Mosqueira, de Julio Burga Pérez, de Óscar Severo Porro, de Henry Omar Marrufo, Delgado. El juez en esas diligencias, por obviamente imperio de la ley, no va a participar mi defendido. Participaré yo en todo caso, porque ojalá y ahí sí se nos permita interrogar testigos, pues, no que se los llame para que declaren en carpetas reservadas y luego el resultado de esa diligencia en la que no se pudo interrogar, ahí sí la docen a esta carpeta. Y con eso se pretenda justificar graves y fundados elementos, ¿no? Acá al menos y ojalá se nos notifique y ojalá se nos permita participar. Pero a la defensa, que Abel Cabrera Fernández nada tiene que ser ahí por estructura misma de un interrogatorio, la norma no lo dice así. Y identificar proyectos, ¿no? Y las demás son testimoniales. Y en identificar proyectos en magistrado, también es un trámite documental que va a tener que, a través de sus buenos oficios, Ministerio Público, hacer lo suyo. Señor juez, quedó suelto algo que Fiscalía dijo que habían notificado ya con anticipación. He encontrado dentro de mi file la notificación con el día que yo dije, no le estoy mintiendo, 29 de septiembre, en el momento que estaba él declarando en otra carpeta, ahí lo citan ya a él, le dan esto para que él venga a declarar como imputado y ahí nos notifica en forma presencial, por eso tiene los lapiceros tanto del fiscal como de la defensa, y fue ese día 29 de septiembre del 2022 que él está declarando como testigo en el cuaderno reservado 2-2022, que vino un asistente y nos dio esto ahí, como el equipo 1, eso era con el equipo 1.
Y este era en el equipo 3, como están en un mismo pool, vinieron y nos notificaron. Bueno, en un mismo piso vinieron y nos notificaron ahí, señor juez. No le di un dato inexacto y está aquí. Ah, y mire usted, sí tiene razón Fiscalía. La disposición 3, donde lo incluyen a mi defendido, era del 19 de agosto de 2022. La cédula dice 20 de agosto del 2022. Y nos la dan el 29 de septiembre, doctor. Si no vamos, no nos dan nunca. Y mire, incluso él estando en condición de investigado, en secreto, porque no nos notificaban, mire usted, conducta procesal de quién. Él acudió 2 veces a declarar como testigo, desde Chiclayo hasta Lima, en forma presencial. Solicito, señor juez, se declare infundada la prisión preventiva, se ordene una comparecencia, si usted lo considera con restricciones, señor juez, y cambiemos ese mensaje, doctor, que a través de la Administración de Justicia la ciudadanía se lleva, porque finalmente es parte pues, de uno de los poderes del Estado y es parte del orden público, ¿no? Que no sea una novedad que dan libertad a alguien, que no sea una noticia. Lo recurrente es que las personas estén libres. Una novedad que dictaron prisión a alguien, pero que no sea como lo de ayer, que novedad, dieron libertad, qué milagro. Señor juez, por favor, yo le pido a usted con toda objetividad, además de que el requerimiento, por demás usted advirtió muchas observaciones, que ha sido necesario que usted justo tenga esa actividad o esa participación activa que esa casación le permite para poder centrar el debate, y no tanto por parte de nosotros, verá usted, el magistrado. Yo, señor juez, le pido a usted declare infundado el requerimiento de prisión preventiva. La persona ya se venía sujetando al proceso. Y dicte una comparecencia, porque no se cumplen los presupuestos, los 3 presupuestos del artículo 6.8, ni la proporcionalidad ni la duración, señor magistrado. Es justicia lo que se pide. Gracias. Adelante. Procedo con su venia, excelencia. En cuanto al plazo solicitado en este requerimiento, en buena cuenta lo que le dice la Fiscalía es, lo que dice la Fiscalía es, señor juez, Poder Judicial, yo necesito que el imputado se encuentre 3 años en un establecimiento penitenciario porque tengo que realizar estas diligencias, como lo acaba de oralizar. Pero no debemos olvidar lo que establece como regla jurídica el Acuerdo Plenario 1/2019 en su fundamento jurídico 59, citando una sentencia del Tribunal Constitucional 4124-2004-HC del 29 de diciembre del 2004, que dice lo siguiente, señor magistrado. Es pertinente anotar respecto de la fijación del plazo de la prisión preventiva que en ningún caso puede erigirse como causa de justificación las dilaciones indebidas ni la sobrecarga de trabajo protagonizadas por una fiscalía determinada, entre paréntesis, salvo que esa causa sea meramente coyuntural y el Estado prontamente la remedie. Un factor a examinar es, como se anotó, el comportamiento sinuoso del imputado o su defensa. Actividad de defensa obstruccionista, como por ejemplo introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse u ocultarse, no comparecer injustificadamente, cambiar permanente de defensores para lograr la demora o cuando una organización criminal que lo protege mediante coacciones constantemente a los defensores para que renuncien a fin de obstaculizar el proceso o interponer impugnaciones que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenadas a la desestimación. Este es el sustento, este es el insumo que gobierna este presupuesto fijado a través de la doctrina jurisprudencial en la casación C26, refrendada por este acuerdo plenario, señor magistrado. No obstante ello, de la lectura de este rosario de diligencias que más apuntan a una investigación preparatoria, como acertadamente lo ha expuesto mi colega, la Fiscalía no dice por qué es necesario
que mi patrocinado se encuentre recluido a efectos de garantizar la realización o la ejecución de estas diligencias. ¿Se necesita mi patrocinado para el levantamiento del secreto bancario y tributario de los imputados, de sus comunicaciones, liberación o desbloqueo de teléfonos, extracción de información, solicitar los proyectos de inversión pública? Lo que debió explicar la Fiscalía es que estas diligencias no se realizarían si mi patrocinado estuviera libre por esto, por esto, por esto y por esto. Ninguna palabra, ningún renglón, señor juez. Con relación a las declaraciones, existe nuevamente, reitero, algún acto intimidatorio. No basta con solamente citarlo, las diligencias o los actos de investigación. Existe un porqué, una justificación. No, señor juez, si el señor está libre, este señor no va a declarar. Esa es la justificación. Pero no citar simple y llanamente declaraciones de tal o cual persona en donde mi patrocinado no conoce. Vuelvo a insistir, el proceso sigue su curso, la investigación sigue su curso, y así va a ser, y así será, señor juez. Continúa con las declaraciones en su escrito de integración, pero no se justifica, señor magistrado, este plazo que más apunta a una investigación preparatoria que a un requerimiento de prisión preventiva, señor juez, no atendiendo a esta regla jurídica emitida por parte de la Corte Suprema en el Fundamento Jurídico 59. Es por estas consideraciones, señor juez de garantías, que solicitamos se declare infundada el pedido de prisión preventiva a no cumplirse los presupuestos materiales, así como los desarrollados por la Casación 626-2013 Moquegua, así como el Acuerdo Plenario 1-2019. El señor Salatiel Marrufo Alcántara se somete a la investigación. Que la regla sea la libertad y excepcionalmente que ese es el escenario que pretende buscar, señor magistrado. Por parte de esta defensa técnica, he concluido. Doctor. Quiero partir de lo último que dijo el Ministerio Público. La situación es de acuerdo a la legalidad y ha reiterado muchas veces en esta diligencia la de un disco duro que de mi patrón circunscribir el tema. ¿Qué ha sucedido? Y como el patrocinador está detenido, van a hacer la extracción, abrir, deslacrar y conectarlo a una computadora. Mi patrocinador no se puso el abogado porque dijo que no formaba parte de las diligencias programadas. Señor magistrado, y está hablando el Ministerio Público que la obstaculización está señalada en el artículo habla de la destrucción, modificamiento de prueba. El hecho que haya un artificio legal y diga resolución y no lo hacen, ¿eso es obstaculización? Eso es perturbación, señor magistrado. Y así
puedo seguir mencionando varias situaciones en las cuales el Ministerio Público está alejado de la legalidad y la objetividad que debe marcar este pedido. Y lo vuelvo a hacer, señor magistrado, disculpe la insistencia. La casación 626-2013 pone formalidades en lo que corresponde a la descripción del tipo penal y formalidades en la descripción de este principio de prueba indiciaria y en lo que corresponde a supuestamente este plazo de duración. Vemos que todas las diligencias que se van a actuar están relacionadas a todos los casos, menos a la situación puntual que corresponde a mi patrocinado. Supuestamente, esta designación de los generales. La pregunta sería, ¿qué diligencias se pueden actuar en relación a ese hecho? Y mientras tanto, ¿qué pruebas podrían actuarse, señor? Ya estoy seguro que el Ministerio Público agotó todas, ya citó todas las partes han declarado. Pero el tema puntual es, ¿quiere que mi patrocinado esté sujeto para no actuar ninguna prueba relacionada? Entonces la pregunta es, ¿para qué lo tienes sujeto a un proceso muy obvia? Solamente lo quieres tener ya ha explicado bastante, es un tema de sanción, un tema efectista, un tema como él mismo ha señalado al Ministerio Público, para demostrar que hay un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero, señor magistrado, esas maniobras, esos argumentos que se alejan justamente de la legalidad y objetividad que debería regir al Ministerio Público, ya desde el año 2001 han ido descartando gracias al tribunal. Con un periodicazo lo metían preso. Dice, se está solicitando 19 años y 12 años de prisión. Es lo que... Y volvemos a insistir, estas defensas y las defensas que estamos en este momento, a decirle a usted, señor magistrado, que la doctrina y la jurisprudencia nacional y mundial establecen que es una situación excepcional. Y esta situación excepcional se basa solamente en medidas excepcionales y que en este caso ni siquiera se ha planteado de manera legal y objetiva. Entonces, con plazo razonable para que mi patrocinado esté sujeto a un proceso penal en la cual no hay ninguna prueba que actuar referente a él o a su participación, realmente es un tema atentatorio contra los derechos humanos. Y sin mencionar los presupuestos, señor magistrado, solamente por el simple hecho de que la naturaleza de las pruebas que se quieren actuar para que mi patrocinado esté sin poder participar, porque ninguna prueba lo atañe a él, entonces es atentatorio y vulneratorio justamente de los principios de legalidad y objetividad que debería caracterizar al Ministerio Público. Y vuelvo a repetir, y por ejemplo, una de las pruebas es la declaración del señor Vera Llerena, que no se ha puesto ante usted, señor magistrado. Si el Ministerio Público fuera objetivo y fuera legal, tendría que haberle presentado a usted también esos medios que él ha declarado ante el Ministerio Público. Y tenemos la declaración del señor Tiburcio que dice ahí reservado. Quiere decir que eso fue en un cuaderno de colaboración y no se ha presentado ante usted. Señor magistrado, ya estamos bastante tiempo, estamos llegando a la parte final y solamente le digo a usted que nosotros, de nuestro punto de vista, exigimos justicia, que se actúe
Muchas gracias por la oportunidad que me ha tenido para esta defensa. Gracias, señor magistrado. Era libre y voluntaria. Ustedes siempre tienen derecho a guardar. Libre y voluntaria desean expresar algo. Los puedo escuchar brevemente. Cabrera Fernández. Acá le uso el micro. Señor magistrado, durante todo el tiempo que se ha venido desarrollando esta audiencia, que he venido escuchando una persona que conoce el tema legal, pero sí quisiera aclarar 5 puntos importantes en esta audiencia, lo que se me imputa por una campaña, la designación de un ministro de Construcción y Saneamiento, y usted muy claro dice, ¿no?, de su imputado, que es mi persona, y lo que dijo el Ministerio Público involucradas en actos ilegales. Es una campaña electoral derecho de aportar según de acuerdo a las normas establecidas y vigentes. Y he sido claro y hemos hecho político que luego ha sido elevado a la ONU. No he participado financiando una organización criminal, sino se ha declarado ante la ONU. Un investigado o un colaborador eficaz alude diciendo de que yo había financiado por más de $500,000 de soles. Pero no dice cuáles fueron las formas de que se financió. Señor magistrado, yo no tengo la capacidad adquisitiva para poder hacer ese tipo de financiamiento. Solamente mi participación ha sido con 23,000 soles que ha sido declarado, pero en especies, porque es de conocimiento público que mi camioneta de mi propiedad sí estaba participando en la campaña. Entonces tenía que declararlo, pero como especies, no como aporte en efectivo. Sobre la designación de un ministro, señor magistrado, si bien es cierto, esa persona es conocida por mí y que en su momento quizás como muchas personas llegaban al señor, simplemente ni presentar esas dos personas entre sí. El señor presidente o decir escapa totalmente de lo que pueda hacer esa persona después que sea totalmente mi responsabilidad, porque yo no soy funcionario. Dijo, ¿por qué las visitas a Palacio? Es cierto, yo citaciones que se me da en las diferentes y ahí se dice visitó al jefe de la visita que hice, no fue porque me
avisaron de que el presidente estaba haciendo un almuerzo de confraternidad con todas las personas que habían estado o habían acompañado al candidato de ese entonces, ahora presidente de la República. Es cierto, asistí porque mi nombre estaba en la garita de ingreso a Palacio de Gobierno, que es por desamparados. Y en esa oportunidad hemos ingresado más de 15 personas. Y esas 15 personas simplemente hemos tenido que compartir un almuerzo. Pero sin embargo, la Fiscalía entró a dar cuenta de los actos ilícitos al jefe de la red criminal, que lo niego rotundamente. La siguiente visita fui con el fin de saludar, porque nos hemos conocido en la campaña y quise saludarlo, pero no me fui atendido. Seguramente por su arduo trabajo como presidente o como funcionario, esperé un largo tiempo y luego me retiré. No fui atendido. La otra visita, que fui acompañado así de los señores Nenil Medina y Segundo Sánchez, eso es también público porque ha salido en los medios de comunicación, lo tiene Fiscalía, fuimos simplemente a saludarlo y desearle éxitos en su viaje, primer viaje al exterior, que fue a México y luego a Estados Unidos. Y aprovechando de saludarlo también. Después de esperar varios tiempos, quizá como 2 horas, lo vimos pasar y ahí lo vimos pasar por una de las salas y ahí fue donde los saludamos nada más. Un lapso de 2 a 3 minutos. Y la última visita que he ido a Palacio, también es público, ha sido por la fecha de su cumpleaños. Más de 100 personas. No ha sido solamente yo. O no ha sido solamente la supuesta organización criminal. Han sido más de 100 personas. Entonces, no es cierto, señor fiscal, que yo sea integrante de una red criminal y que me he ido a dar cuentas a Palacio al jefe de la organización criminal. Los viajes a Jaén. El señor Salatiel, si bien es cierto, lo conozco hace mucho tiempo, y él es de conocimiento público que ha viajado por sus 6 funciones. minutos, concluya usted, por favor. Ya concluye señor magistrado. Si usted desea declarar, tiene que hacerlo ante la Fiscalía. Esto no Simplemente es una declaración, es derecho a la última palabra únicamente. Gracias, señor. O sea, lo que estamos resolviendo esta situación. Simplemente que tenga conocimiento a la Fiscalía que me he ido a la ciudad de Jaén, hemos coincidido con el señor Salatiel, porque mi empresa tiene dirección fiscal en la ciudad de Jaén y siempre voy a la ciudad de Jaén. No he ido solamente una sola vez. Siempre hago mis viajes a la ciudad de Jaén porque tengo trabajos allá y mis empresas están que tenga conocimiento la Fiscalía que tienen allá domicilio fiscal. Y para concluir, mis empresas no licitan con el Estado desde el 2019. Ningún contrato, en ninguno de los órganos del Estado, ni locales, ni gobiernos locales, ni gobiernos regionales, ni con ningún estamento del Estado. Me dedico netamente al sector privado. Y no estoy en temas ilícitos, porque ni siquiera la Fiscalía ha dicho, este es el ilícito que hemos encontrado, o este es el indicio del ilícito. Por lo tanto, señor magistrado, a las imputaciones que me hace la Fiscalía, yo niego rotundamente y sí me someto a la investigación y como he estado asistiendo a las citaciones, pero que esto se lleve de acuerdo a la ley y confío en esta sala y en usted como juez que emita un fallo de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Igualmente, usted también tiene el derecho de manera libre y voluntaria. No es obligatorio, siempre tiene derecho a guardar silencio. Gracias, señor magistrado. Bueno, en efecto, básicamente sobre hechos, me imputan el haber viajado a Jaén como parte de la organización criminal. Debo decirle, señor juez, que es parte de mi función, o fue parte de mi función, viajar no solamente a Jaén,
sino a diferentes partes del país. En esa oportunidad viajamos a la Municipalidad Provincial de Jaén en una actividad oficial, juntos con la viceministra, para efecto de ver un planeamiento de desarrollo urbano en la municipalidad. Incluso la viceministra de Vivienda, de quien depende este plan de desarrollo urbano, no tenía conocimiento técnico de ello, razón por la cual viaja acompañado de su asesora. Que en el vuelo encuentre a un amigo, lo más correcto y lo más lógico es que lo salude. Después de la actividad oficial, pues no queda más que encontrarse con los amigos. Hubiese sido incorrecto que ya en el cargo no salude a los amigos de la universidad. No es cierto, como dice la Fiscalía, que era parte de la organización criminal ir a buscar alcaldes. No es necesario ir a buscar alcaldes, señor magistrado. Mi persona recibía todos los días alcaldes en mi despacho. Y eso es parte de la transparencia y que quedan registrados incluso en las visitas de ministerio. La reunión en el departamento de Surquillo, al que tanto se ha hablado últimamente. El viceministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene dos viceministerios, Vivienda y Saneamiento. Debajo del viceministerio de Vivienda está el programa de mejoramiento integral de barrios y que también depende de ese viceministerio el Fondo Mi Vivienda. Y debajo del programa de saneamiento, del viceministerio de Saneamiento, está el programa de saneamiento rural y saneamiento urbano. El Fondo Mi Vivienda se había quedado sin recursos y la viceministra estaba muy preocupada dentro de la demanda adicional. El Fondo Mi Vivienda no ve proyectos de inversión. El 20 de agosto del 2021, señor juez, se publica en el diario Gestión y en el diario El Comercio que el Fondo Mi Vivienda se estaba quedando sin recursos, sin fondos para efecto de los bonos. La viceministra, el 20 de agosto, porque la reunión en Surquillo se da el 20 de agosto, la viceministra me solicita de manera reiterada una reunión igualmente al señor ministro. Ojo que mi función es de coordinación. Fue una reunión con el señor presidente. El ministro gestiona la reunión con el señor presidente y nos reunimos en la noche en Palacio, que por malas órdenes no nos atendió el presidente. Pero también ahí entiendo de buena fe, no digo que la viceministra haya actuado de mala fe, de buena fe me solicita una reunión con el entorno político del presidente. Era 20 de agosto. El presidente entró en Palacio el 28 de julio. Habían pasado 20 días. Por esa razón es que le pido al señor Abel Cabrera, que estaba en el entorno político en la campaña, nos atendiera sin darle mayor explicación. Decirle que le dije que habían dos titulares en dos diarios que preocupaba para el sector vivienda y que quería que nos ayuden. Y esa reunión fue estrictamente para el tema de poder conversar de manera directa con el ministro de Economía al respecto de bonos para el bono Fondo Mi Vivienda. Por eso que tiene explicación cuando la señora viceministra declara ante la Fiscalía y dice que en efecto no tenía la relación de proyectos de inversión que le pide el señor ministro. Y esa relación exactamente le pide a las 21 horas con 09 minutos, le dice el señor ministro, tiene la lista de proyectos de inversión viables y ella le contesta a las 21 horas con 58 minutos, lo consigo. Entonces, dentro de la imputación de la Fiscalía es que nos fuimos a un departamento en Surquillo para exponerle sobre los proyectos del decreto de urgencia 102. Pero no fue así, señor juez. Nos fuimos por un tema diferente y que incluso una vez que terminó la reunión no fue más que recibí críticas por parte de los que estuvieron ahí en la reunión. El archivo Excel que se le envió a la señora Añaños y que ahora se dice que en ese archivo Excel estarían proyectos de la organización criminal. Mi función como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda fue estrictamente de coordinación. En este momento, señor juez, el jefe de gabinete está recibiendo alcaldes, congresistas, autoridades. Un alcalde cuando nos visita al Ministerio de Vivienda, lo que solicita es la priorización, el financiamiento para sus proyectos, para sus expedientes técnicos. Cada visita que recibía de alcaldes, de congresistas, o cuando viajamos a los distritos o a las provincias, iba consolidando una relación de expedientes técnicos.
y analizando a la vez con el gabinete de asesores si estos expedientes técnicos ya habían sido evaluados para financiamiento y se iba consolidando en una relación. Por esa razón es que usted encontrará en la relación Excel más de 130 proyectos y solamente se financia en una parte. Se lo remite como función de coordinación. Tendría que remitirlo a los viceministros. No le he remitido a un tercero, no le he remitido a un funcionario de bajo rango, sino al viceministro, a la viceministra. Si estaría dentro de un plan criminal, se entendería que yo le doy la orden a la viceministra y la viceministra tendría que darle la orden al funcionario que prioriza los expedientes técnicos. Y aquí permítame 60 segundos, señor juez, porque he escuchado mucha confusión en el tema de la priorización y en el tema de la evaluación. El expediente técnico lo elabora el gobierno local. Una vez elaborado el expediente técnico, ingresa al Ministerio de Vivienda a través de un sistema para que vuelvan a evaluarlo en dos fases, admisibilidad y calidad. Cuando el expediente técnico pasa a esa fase, el expediente técnico queda listo para financiamiento. Cuando Economía nos asigna recursos, resulta que la demanda es mucho más alta que el recurso que tenemos. Y ahí hay que priorizar. ¿Cómo se prioriza? Y aquí voy a lo que se hablaba del 25% para vivienda y 75% para saneamiento. Se reúnen en Economía, se asigna el presupuesto, pero la demanda es mayor. Estábamos en un marco de pandemia. Por la pandemia lo urgente era saneamiento. Ahí le asignan el 75% a saneamiento. Sin embargo, los proyectos que se cuestionan en Cumba no son de saneamiento, no son del 75%, son de vivienda, de ese 25%. Una vez que tú tienes tus proyectos y ya tienes el recurso asignado por Economía, concluya usted, señor. Con eso termino, no señor voy a magistrado. escuchar si usted quiere declarar ante el Ministerio le Público. entiendo, señor juez, le entiendo. Esta es una audiencia de prisión preventiva. Correcto. Con esto concluyo. 30 segundos y concluyo. Quien fija los criterios de priorización no es mi persona, señor juez. Es un funcionario que lo ha expuesto a la defensa. La señora Ñaños en ningún momento fue donde el funcionario a decirle que había una orden de mi persona para incorporar en estos proyectos. No me considero parte de una organización criminal y estoy dispuesto a someterme a las reglas que su despacho fije con una comparecencia con restricciones. Muchas gracias, señor juez. Igualmente, derecho a guardar silencio, pero si desea expresar algo antes de que resuelva, lo puedo escuchar, señor Castillo. De manera libre y voluntaria. No es necesario que pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. No tenía interés de intervenir, pero... No, por eso es libre y voluntario. Sí, pero nuevamente le reitero. Sí. Es libre y De manera voluntario, usted libre- tiene derecho a guardar silencio. Sí, de manera libre y voluntaria, solamente quiero recordar que usted el primer y el segundo de la Corte Suprema y dijo la palabra verdad el primer día y el segundo día de objetividad. Y en honor a la verdad, yo no he participado de ningún hecho ilícito. No pertenezco a ninguna red criminal. En octubre, cuando me incorporo a trabajar, lo hice por vocación de servicio, por servir a mi país. Yo trabajé de 2001 al 2015 en el sector público. Después 6 años de manera independiente como consultor. Y luego mi decisión de, en el momento, querer apoyar, querer servir, en octubre me incorporo. Y luego, en mayo, el 13 de mayo, envío una carta pidiendo que ya no se me renueve mi contrato. Y en ese interín, incluso, después se me mandó otro que me despedía. Después me mandaron otro memorándum que tenía que cumplir con mi contrato como consultor. Yo no tenía ningún interés, en honor a la verdad, señor, de un cargo, de un puesto, solamente cumplir con mi tarea, con mi función. Y yo declaro que yo no he recibido designio a terceros o para... Tampoco conozco. Justicia. Espero que la verdad, ¿no?, salga a la luz. Espero cumpla con su tarea, cumpla con su función y que la justicia llegue y llegue para todos.
es muy acucioso, detenidamente toma nota. Considere que yo soy una persona que no he tenido ningún proceso, que quiere participar para que se encuentre la verdad, pero porque haga justicia. Yo no tengo, ni siquiera, no encuentro el motivo por qué estoy acá 15 días detenido. Menos voy a encontrar de que se me sigan este proceso sin libertad, Señor. En honor al Cristo que tú no estés ahí presente, yo soy un hombre de fe, he trabajado siempre y he servido siempre, Señor. Tengo un compromiso con Dios desde mi juventud y todos los años. Dentro de mi plan social está organizar la Navidad educativa desde mi juventud. Y me apena que mi madre de 82 años, me apena que mi familia, que mis hijos, que la madre de mis hijos y sobre todo mi hijo menor de 6 años, no pueda llevarlo como todos los días a su jardín, Señor. La verdad, espero justicia. Muchas gracias. Se declara cerrado el debate y vamos a emitir la decisión a las 15:30. Concluimos ahora y hacemos esta pausa, siendo las 12:54.